Buenos días. Buen día. Vamos a esperar unos 2 minutos. Muy bien, chicos. Pues vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Creo que fue la pregunta 17. O sea, la 17 es la... En la 18. Ok. Pues dice, pregunta 18. En un lugar donde la aceleración gravitacional es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, se llenará un tanque con agua de 20 metros cúbicos. Se llenará un tanque con agua, un volumen de 20 metros cúbicos. Que se encuentra a una altura de 20 metros en 5 segundos. No es cierto. Utilizando un motor con una potencia de 4000 watts. Y nos preguntan en cuánto tiempo se va a llenar. ¿Cierto? Ok, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? A ver, platíquenme. ¿Qué se les ocurre? ¿Sí queda claro qué es lo que nos están preguntando? El tiempo, ¿verdad? Y nos dan la gravedad, bueno, la aceleración gravitacional, el volumen de la tina y la altura. O sea, tenemos aquí una tina, un tinaco o lo que sea.
que tiene un volumen de 20 metros cúbicos. Y este está hasta una altura de 20 metros. Sería Distancia sobre velocidad. Okay. Y luego dice que aquí tienes un motor, bueno, una bomba, que va a subir el agua, y esta bomba tiene una potencia de 4000 watts. ¿Sale? La pregunta es: ¿en cuánto tiempo va a estar subiendo el agua? ¿Y en cuánto tiempo se va a llenar? ¿Sale? Ok, a ver, ideas para resolverlo. ¿Ni idea? ¿No? No me acuerdo de esto de la manguera. No. ¿Qué dice la ecuación de la potencia? Potencia es igual a ¿qué? Trabajo sobre tiempo, ¿sí o no? Entonces, de aquí vamos a saber por qué utilizo esta. Pues porque sé que tengo aquí una potencia, ¿no? Por eso la voy a utilizar. Y de aquí voy a despejar el tiempo es igual al trabajo entre la potencia. ¿Tengo la potencia? Sí. ¿Tengo el trabajo? No. Pero el trabajo, ¿a qué es igual? Trabajo. ¿Cómo se mide el trabajo? No. Trabajo. ¿Se acuerdan? Fuerza por. Fuerza por. Fuerza por distancia. ¿Sale? Y abajo tienes la potencia, ¿va? Entonces, fíjate, ya tienes potencia, ya tienes distancia. ¿Tienes fuerza? No. ¿Cómo voy a saber la fuerza si no la tengo? Entonces, la fuerza, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Para qué necesito fuerza? Para que suba aquí el agua. La vas a subir una masa de agua hasta una altura. Entonces, ¿de dónde sacas la fuerza? Entonces, ¿fuerza quién es? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Pero cuál aceleración? Esta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué será? En vez de fuerza, esto es el peso. Peso es igual a masa por gravedad, ¿sí o no? Ya tengo, entonces, de acá, fíjate. Esto es igual a fuerza, que es masa por gravedad por distancia sobre potencia. ¿Ya tienes potencia? Sí. ¿Ya tienes distancia? Sí. ¿Ya tienes gravedad? Sí. ¿Tienes masa? No. No. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la masa si no la tengo? ¿Qué sabes? ¿Cuánta agua vas a subir? 20 metros cúbicos de agua, ¿verdad? Vas a subir 20 metros cúbicos de agua. Eso, ¿de ahí podré sacar la masa? Ya tengo la cantidad de agua, que son 20 metros cúbicos. ¿Podré sacar la masa? Sí, no, desarrollas los 20 puntos. ¿Cómo los desarrollas? No, porque eso es volumen. La capacidad es el volumen. Y ya lo tienes, son 20 metros cúbicos. ¿Cómo podemos sacar la masa? ¿De qué? ¿Cuánta masa? Serían los litros que le caben, ¿no? Ajá. Entonces, pues un litro es igual a un kilo. Tendría sido. Ok, y ahí, ¿y cuántos litros hay en un metro cúbico?
Para saber, ¿no? Hay en un metro cúbico hay un litro. No hay más. Fíjate que un litro es un decímetro cúbico. Decímetro. Y acá tienes 20 metros cúbicos. 1000 litros, ¿en cuánto? ¿En cuánto? En un metro cúbico hay 1000 litros, sí. Y ahí tienes 20 mil litros. Entonces, ok, más fácil. Si no nos acordamos de todo ese choro, sabemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿sí o no? Entonces aquí tengo que la masa es igual a densidad por volumen. Pero la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Es la densidad del agua. Entonces tú tienes que tu masa es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen que son 20 metros cúbicos. Entonces aquí es kilogramos sobre metro cúbico por metro cúbico. Se van estos y te caen kilogramos. Entonces son 20 por 1000, 20,000. Ya habíamos tenido. Entonces tienes una masa de 20,000. Tienes una masa de 20,000 kilogramos. Entonces ya tienes todo, ¿no? Entonces el tiempo es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 20,000. Por la gravedad, 10. Por la distancia, 20. Entre la potencia, 4. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Y eso en qué va a estar dado? ¿Cuáles son las unidades que hay ahí? A ver, estamos hablando de qué. Tiempo. ¿En qué van a estar dadas las unidades? Tiempo. Segundos. Segundos. Metros sobre. Segundos. Porque metros sobre segundo es velocidad. ¿Sale? Ok. Y entonces, pues ya, eliminamos ceros, ¿no? Este con este con este y este con este. ¿Y qué nos queda? Nos queda 2 por 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por 1, pues ya. Entre 4. 4000 entre 4. 1000. 1000 segundos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo convertimos en qué? 3600, que es una hora. Podemos dividir este entre 3600 o entre 60. Ah, ¿sí está en segundos? Ya, si está en segundos, ya. 1000 segundos. 1000 segundos, que más o menos ¿cuántos minutos son? Divides entre 60 es. Más de una hora. No, no, más de una hora. Más de un minuto. Bueno, más de un minuto, sí. A ver, ¿cuánto es? 1000 entre 60. Este se va con este y te quedan 100. Como 16. 6 por 1, 6, un 4, 0. 6 por ¿cuánto? 6 por 6, 36 para 40, 4, 0. Ahí está. 16.6 minutos. 17 minutos. Más o menos, es lo que se llena. Pero si ya tienen el tiempo dado en segundos, pues ya. Ahí lo dejo. Muy bien. ¿Dudas? ¿Pocos? Dijo que la densidad del agua también. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la densidad del agua. O, acuérdense de esto, de que un litro es igual a 1 kilo, es igual a 1 decímetro cúbico. O, si tú quieres en 1 metro cúbico, hay 1000 litros. 1000 kilogramos. ¿Sale? Fue como lo tuvimos también. ¿Vale?
¿Listo? Va. Siguiente, dice. ¿Puedo borrar esto de aquí? Dice el siguiente. Un cuerpo de 50 kilogramos tiene una velocidad de 25 metros sobre segundo. Entonces tiene una masa de 50 kilogramos y una velocidad de 25 metros sobre segundo. Nos preguntan cuál es su energía cinética. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Eso, muy bien. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Y entonces esto es igual a ¿quién? Un medio de 50 por 25 al cuadrado. ¿Sí o no? Esto es igual a 50 entre 2 son 25. Y 25 al cuadrado son 25 por 25. ¿Y eso cuánto es? 25 por 25. ¿Cuánto nos da? 625. Por 25. ¿Cuánto? 15.625. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué se mide? ¿En qué? Joules. Joules. 15.625 joules. ¿Va? Ok, siguiente. ¿Qué dice el siguiente? La potencia que requiere un montacargas para elevar un bloque de 2000 newtons, ¿qué nos están dando ahí? Fuerza. 2000 newtons. Hasta una altura de 3 metros en un tiempo de 15 segundos. ¿Qué nos preguntan? Potencia. ¿Cómo la calculamos? Trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. Entonces es igual a trabajo sobre tiempo. El trabajo, ¿cómo lo calculamos? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia sobre tiempo. ¿Y cuánto es la fuerza? 2000. 2000. Distancia 3. Entre tiempo 15. ¿Y esto cuánto es? 6.000 entre 15. Fíjate que yo haría un truquito aquí, mira. 2000 por 3, es decir, 200 por 30. ¿Sí o no? Entre 15. Pero 30 entre 15 son 2. Entonces esto es igual a 200 por 2. 2 por 2, 4.
400, ¿qué? Watts. 400 watts. ¿Va? ¿Va? ¿Sí? Siguiente dice, un auto se mueve con determinada velocidad. Se dice que tiene una energía cinética. ¿Qué sucede a esta energía cuando el auto se detiene por completo? Un auto se mueve con determinada velocidad. Se dice que tiene una energía cinética. ¿Qué sucede con esta energía cuando el auto se detiene por completo? Se transforma en temperatura, se transforma principalmente en energía potencial, se transforma principalmente en calor, se destruye y se va a la atmósfera. ¿Qué le pasó a esa energía si el auto se detuvo completamente? Pensemos en esto. Pensemos que tienes un auto que viaja con una velocidad determinada. Dado un punto, bueno, y aquí por lo como viene viajando, trae energía cinética, porque viene con una velocidad. Cuando se detiene, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad es cero. Ahora, este auto no solamente tiene energía cinética, sino que también tiene energía potencial. ¿Cuánto vale la energía potencial de este auto? Imaginemos que estamos aquí sobre la carretera. ¿Cuánto vale su energía potencial? ¿Cuánto vale? Cero. ¿Por qué vale cero? Porque no está. ¿Cuál es la política de movimiento de la? ¿En qué? En altura. Pero aquí este auto no tiene altura. Entonces, su energía potencial vale cero. Cuando el auto se detiene, ¿cuánto vale su energía potencial? Cero. Entonces, esa energía cinética, cuando se detuvo, ¿se pudo haber transformado en energía potencial? No. ¿Cuándo sí se puede transformar en energía potencial? ¿Cuándo sí se puede transformar en energía potencial? ¿En un avión? En un avión. Bueno, en un avión, el auto viaja con una velocidad constante y vas a cierta altura. Entonces, ahí arriba traes energía cinética y energía potencial. Pero, ¿qué pasa si en este momento el avión se detiene? Su velocidad es cero. Empieza a caer. Pero aquí arriba traes energía potencial. Ahora, ¿qué pasa con la energía del avión? Cuando cae, va perdiendo altura, por lo tanto, ¿qué le está pasando a la energía potencial? Va disminuyendo. Cuando se estrella en el piso, pierde su energía potencial, pero trae un máximo de energía cinética por la caída libre. ¿Vale? Entonces, no es el caso. ¿En qué caso este auto convertiría... Ahí déjalo. ¿En qué caso este auto convertiría su energía cinética en energía potencial? Pues ¿cómo? En el caso en el que va de subida, en el caso que va a una rampa, ¿no? Tienes una rampa, ahí estás. Y entonces dices, pues mira, aquí tienes tu auto que trae una cierta velocidad y mientras va subiendo, pues va perdiendo esa velocidad, de tal forma que cuando llega aquí a este punto más alto, que sí trae altura, ahí sí que pasó. Esta velocidad se fue perdiendo mientras fuiste ganando altura. Pero en este caso, aquí,
a la altura que tienes aquí, tu energía potencial vale 0. Tu energía cinética vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sale? Y va subiendo, pero cuando va subiendo, va disminuyendo la velocidad y va aumentando la altura. Cuando llegas a este punto donde se detuvo el auto, entonces aquí sí que puedes decir que su energía potencial es masa por gravedad por altura. ¿Y su energía cinética vale? ¿Cuánto? El auto fue subiendo y mientras fue subiendo fue perdiendo velocidad. Cuando llega al punto más alto, su velocidad vale 0. Entonces su energía potencial es masa por gravedad por altura y su energía cinética vale. ¿Cuánto? 0. ¿Por qué 0? Y ya se detuvo. ¿Su velocidad vale cuánto? 0. Entonces, aquí sí transformaste la energía cinética en energía potencial. Sí. Aquí, el auto va viajando siempre. No nos dicen que el auto viaje a una altura o que vaya subiendo una rampa o que vaya en un plano inclinado. No dice nada de eso el problema. Simplemente dice que un auto viaja con una velocidad y se detiene. ¿Qué pasa con la energía cinética? ¿En qué se transforma? En calor. En calor, ¿por qué? O sea, no se puede transformar en energía potencial. Que la energía potencial en ambos puntos del camino es 0. No se transforma en energía potencial. ¿Qué más dice ahí la respuesta? En temperatura. Ahora, la temperatura. La energía solamente se puede transformar en energía. ¿La temperatura es energía? ¿Qué es la temperatura? Es como mido ese. Es una magnitud escalar que simple y sencillamente te está diciendo cómo vas a medir el calor. O sea, la temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo. La temperatura no es calor. La temperatura es una medida intrínseca del calor. Ahora, si hablamos de energía, el calor sí es energía, porque ¿cómo se define el calor? El calor es energía, ¿en qué? ¿Cómo? El movimiento, ¿de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? Tienes dos cuerpos. Es un intercambio de energía. Eso es el calor. El calor es intercambio de energía o energía en transferencia. Que siempre se transfiere, si tienes dos cuerpos, ¿de dónde a dónde? Del que tiene más energía al que tiene menos energía. Así se transfiere. Del que tiene más al que tiene menos. Si tienen la misma energía, ¿se transfiere? No. ¿En qué están? Si tienen la misma energía, están en equilibrio térmico, por lo tanto no hay calor. No hay transferencia de energía. ¿Va? Bueno, ok. Ya. Olvidemos este paréntesis de termodinámica y regresemos a nuestro ejercicio. ¿En qué se convierte la energía cinética cuando se detiene? La energía potencial es 0. ¿Por qué 0? Es que llegaste tarde la explicación. Pero la energía potencial es 0 porque no aumenta, no incrementa su altura. Entonces siempre mantiene la misma altura. Si estuvieras en un plano inclinado, en una rampa, sí, se convierte en energía potencial. Pero en este caso, no. Es como los del piso de aquí arriba. Si están caminando sobre el piso de aquí arriba, para nosotros, estos tienen la misma energía potencial aunque estén caminando. Y nosotros tenemos la misma energía potencial si estamos caminando aquí en este piso. ¿Va? Pero para ellos, su energía potencial es 0. Para nosotros, la energía potencial de ellos no es 0, porque están a una altura de nosotros. Pero para ellos, desde su punto de referencia, su altura es 0. ¿Sí? Se miden ellos a partir de nosotros, entonces sí tienen una energía potencial. ¿Y nosotros cómo sería nuestra energía potencial con respecto a ellos? ¿Cómo sería? Negativa. Nuestra energía potencial sería negativa. Si lo medimos desde el punto de vista de ellos, porque estamos a una altura, si ellos, su altura es 0, nosotros estamos a menos 2.5 metros. Entonces, nuestra energía potencial sería 0. ¿Va? Pero bueno, no es 0. Entonces, ¿en qué se transforma? En calor, en calor, en calor. ¿Por qué en calor? Pues porque no hay otra opción. ¿Por qué en calor?
En temperatura no, porque la temperatura no es energía. Porque el auto iba a hacer un trabajo. Cuando se detiene, Ok, a ver. los instrumentos empiezan un reposo por ese trabajo. Por eso el trabajo está directamente ligado con el carro. Sí tiene que ver con el trabajo. O sea, sí estás. Acuérdense que una máquina térmica es aquella que convierte el trabajo en energía y la energía en trabajo. Y en este caso la energía sería el calor. Ahora, ¿por qué se transforma en calor? Pues simple y sencillamente, ¿qué sucede? ¿Qué mecanismo utiliza el auto para frenar? Pues los frenos. Cuando los frenos aplastan el disco, entonces ahí pone la mano y a ver cómo está de temperatura. Está muy caliente, entonces ahí se va a transformar en calor. Las llantas igual van a rozar con el piso, se transforma en calor. Entonces, en general, sí, el trabajo lo vas a convertir en calor. Es la otra forma en la que no se transforma la energía, aparte de la energía potencial, lo vas a transformar en calor. ¿Va? Porque tiene fricción a la hora de... Hay fricción. Entonces, ahí se va el calor. No se pierde, no se va, porque aparte de la energía no se crea ni se destruye. Entonces, no se puede perder esa energía, no se va a ningún lado. Simplemente se transforma en calor. ¿Va? Y si, por ejemplo, en lugar de un auto fuera una pelota, no se debería retirar porque una pelota. No se calienta, pero ¿qué hace la pelota para frenarse? No se calienta. La fricción, con el aire. Pero ¿qué crees? Que también hay calor ahí. Pareciera que no. O sea, tú tocas la pelota y dices, no, pues está a la misma temperatura. Para nuestra medida macroscópica, para nuestras dimensiones, podrías decir, sí, no se calentó. Pero si pudiéramos medir la temperatura de las moléculas que están alrededor de la pelota, sí hay un aumento de temperatura. Por la fricción. Entonces esa fricción sí va a detener. Y además esa fricción está produciendo, hay varios fenómenos ahí, es un buen ejemplo de la pelota, porque si yo aviento la pelota y se detiene, la fricción la detiene, genera calor, pero aparte esa fricción, ¿quién la proporciona? El aire. ¿Qué le está haciendo el aire a la pelota? ¿Y qué le está haciendo en términos de magnitudes físicas? ¿Qué le está proporcionando a la pelota? Una fuerza. Y esa fuerza, ¿qué produce? Antes de la energía. Una fuerza aplicada sobre una distancia produce trabajo. Entonces está aplicando trabajo. El aire aplica trabajo para frenarla. Entonces, en realidad, esa pelota se está frenando, se está convirtiendo su energía cinética en trabajo. En trabajo para detenerse. Y ahí también hay fricción. Entonces también hay calor. ¿Va? Es eso. Si aquí hubiera una respuesta que nos dijera que se está transformando en trabajo, ¿cuál pondrían? ¿Se transforma en calor o se transforma en trabajo? Calor. Ok. Podría ser realmente cualquiera de las dos. Pero si nos vamos al proceso como tal, primero vas a aplicar un trabajo y luego se va a generar calor. Entonces primero se tendría que estar aplicando el trabajo. No es el caso. ¿Vale? En términos generales, sería lo mismo. Pero no está la respuesta. No nada más. Por si a lo mejor no dicen sus respuestas calor y dice trabajo, pues trabajo. Muy bien. Siguiente pregunta. Dos personas se encuentran en una pista de patinaje. Una persona tiene una masa de 50 kilogramos, se encuentra en reposo, y la otra, de masa 65 kilogramos, tiene una velocidad de menos 4 metros sobre segundo. ¿Cuál es el ímpetu total del sistema antes del choque? Bueno, yo supongo que chocan estas personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ímpetu? ¿Qué es el ímpetu? ¿Se acuerdan? Ímpetu o impulso. ¿Quién nos va a dar el ímpetu aquí? Bueno, a ver, primero recordemos qué es el ímpetu.
Pero antes de recordar qué es el ímpetu, recordemos qué es el momento. O el momentum. Momentum o momento. ¿Qué es el momento? Pues es simplemente la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. Esto es la cantidad de movimiento. ¿Y cómo se calcula el momentum? ¿Recuerdan? Bueno, el momento se calcula como masa por velocidad. ¿Sale? Masa por velocidad. ¿Qué tendría que hacerle al momentum para convertirlo en fuerza? ¿Todos llevan cálculo? ¿No? No todos llevan cálculo. Entonces, no importa. Es que se define mejor si digo la derivada de la velocidad, porque la derivada de la velocidad, ¿quién es? La aceleración. Entonces, la derivada del momento es la fuerza, porque como la masa es una constante, sale desde la derivada, y entonces nada más derivo la velocidad, entonces sería la masa por la derivada de la velocidad, que es la masa por la aceleración, pero como no llevan el cálculo todos, no lo voy a decir. ¿Va? Ok. ¿Qué es el momento? ¿Qué le falta al momento para hacer esto se parece a la fuerza, ¿no? Masa por velocidad, y la fuerza es masa por aceleración. ¿Pero qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí te faltaría que este cambie con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué sería el momento? El momento es, perdón, sí. ¿Qué sería la fuerza? La fuerza es el cambio de momento con respecto al tiempo. Eso es la fuerza. El cambio de momento, porque si cambia el momento, en realidad, ¿quién cambia? No cambia la masa, porque la masa pues, es una constante. Quien tendría que cambiar es la velocidad. Entonces, la fuerza es el cambio de momento o el cambio de movimiento con respecto al tiempo. Eso es la fuerza. El cambio de la cantidad de movimiento. ¿Va? Ok, eso nada más como para que lo tengan ahí en mente. Ahora, en un choque, la cantidad de movimiento se conserva. ¿A qué me refiero en un choque? Pues que si tú tienes aquí un objeto que tiene una velocidad y tiene una masa, velocidad 1 y masa 1, y tú tienes acá otro objeto que tiene una velocidad 2 y una masa 2, estos dos objetos en algún momento se encuentran y chocan. Eso lo que quiere decir es que la cantidad de movimiento se conserva. ¿A qué me refiero con eso? Este trae una cantidad de movimiento 1, que es masa 1 por velocidad 1. Y este trae una cantidad de movimiento 2, que es masa 2 por velocidad 2. En el momento del choque, la cantidad de movimiento se conserva. ¿Eso qué quiere decir? Que momento 1 debe de ser igual a momento 2. O sea, que masa 1 por velocidad 1 es igual a masa 2 por velocidad 2. ¿Vale? Eso es que el momento se conserva. ¿Cómo lo veo? Porque, a ver, ahorita con numeritos y así, a romperlo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Han jugado billar? Sí. ¿Las bolas son de distinta masa? Las bolas son de la misma masa, ¿verdad? Las bolas de billar. ¿Qué pasa si una bola está detenida y la otra bola llega y le pega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así. ¿Quién se mueve? La que está en reposo se mueve. ¿Y qué le pasa a la otra? Se queda en este lugar, ¿verdad? O sea, esta viene, le pega, y esta se va, y esta se queda donde estaba. ¿Eso por qué? Porque la cantidad de movimiento se conserva. ¿Cuánta cantidad de movimiento tiene la bola que está detenida? 0. ¿Cuánta cantidad de movimiento tiene la bola que viene en movimiento? Masa por velocidad. Pero como la masa de las dos es la misma, en realidad, ¿quién juega aquí nada más es quién? La velocidad. Pues aquí tiene esta con una velocidad 0. Tiene esta con una velocidad. Le pega. Se conserva la cantidad de movimiento. O sea que la cantidad de movimiento 1 debe de ser igual a la cantidad de movimiento 2. Pero como esta cantidad de movimiento era 0,
y esta llega y le pega, le transfiere la cantidad de movimiento a la otra, y la otra le transfiere la cantidad de movimiento a la primera. Por eso esta se queda detenida y esta se va. A ver, voy a poner otro caso. Ahora, imagina que estas dos vienen con la misma velocidad, pero una viene en esta dirección y otra viene en esta dirección, pero traen la misma velocidad. Ahora, son bolas de billar. En este caso tienen la misma velocidad, pero también la misma ¿qué? Pero también la misma masa. Esta trae una cantidad de movimiento menos mb, y esta trae una cantidad de movimiento mb. Cuando se chocan, ¿qué pasa con estas? ¿Qué pasa? Se hacen cero y entonces se cancelan las dos, por lo tanto, ¿qué pasa con sus movimientos? ¿Qué pasa con estas bolas? Ahí se quedan. O sea, llegan y chocan, traen la misma velocidad, tienen la misma masa, así se quedan. Chocan y ahí se quedan detenidas. Porque se transfiere la cantidad de movimiento esta, se transfiere a la cantidad de movimiento esta. Y como cantidad de movimiento 1 es igual a cantidad de movimiento 2, si lo sumas, ¿cuánto te va a dar? 0. Por eso, se detienen las dos, ¿va? Ahora pensemos en otro caso, este mismo. Tienes una bola de billar. Viene con una velocidad menos B mayúscula. Y esta, tienes otra bola de billar que viene con una velocidad B minúscula. Esta velocidad es mayor que esta velocidad, pero vienen en sentidos contrarios. Entonces vienen, se encuentran, ¿y qué pasa? Que comparte la mitad, ¿no? Y eso, ¿Por qué la mitad? porque, a ver, deja pienso. Ok. A ver, mientras los demás también pensemos. Viene esta con una velocidad, las masas son las mismas. Viene esta con una velocidad mayor que esta. Entonces, llegan, se encuentran. ¿Qué pasa después del choque? ¿Hacia dónde se van? No se queda quieta. ¿Se queda quieta? No, porque llevaba más velocidad que la de Porque llevaba más, o sea, una sí trae velocidad. Se queda quieta cuando esta no tiene velocidad, porque se va a transferir la no velocidad. Pero ahora, esta tiene velocidad y esta también tiene velocidad, nada más que esta velocidad es más grande que esta. Chocan, ¿qué pasa? La diferencia que tienen entre los tres va a ser ¿Hacia dónde se van después del choque? hacia el negativo. O sea, ambos chocan y se van hacia el lado contrario hacia donde venían. Esta, ¿con qué velocidad se va? ¿Con cuál? Con la que traía esta, porque lo transfiere. Y esta, que era mayor velocidad después del choque, también se va para allá, pero ¿cómo? Con menor velocidad. ¿Con cuál velocidad? Con la que traía esta. Chocan y se van así y se transfieren las velocidades, ¿va? ¿Sí? Ok. Porque la cantidad de movimiento se conserva. Ahora, vamos a meterle dificultad al asunto. No son las mismas masas. ¿Qué pasa si no son las mismas masas? Pensemos en una bola de boliche y una bola de billar. Viene la bola de billar, está la bola de boliche detenida, aquí, o sea, viene la bola de billar y le pega, choca contra ella. ¿Qué va a pasar? Rebota. ¿Con qué velocidad se va? No. Porque ahora esta va a absorber cierta parte de la velocidad que traía. Esta tal vez se va a mover un poquitito, no se va a mover mucho. Pero ahora ya no va a pasar de que esta le pega, esta se va y esta se queda quieta. Ahora, esta es la bola de billar, viene la bola, perdón, de boliche. Viene la bola de billar, le pega, esta va a salir hacia el otro lado y esta ahora también va a salir hacia este lado. Pero esta va a salir con una velocidad menor, muy menor, con la velocidad con la que va a salir esta de acá. Pero esta de acá sale con esta velocidad y no es la velocidad que traía al momento del choque. Es menor. La mitad. No sé si la mitad, depende de la masa de la bola de billar. Pero lo que sí sé es que después del choque, esta va a ser menor, la velocidad, que la que traía antes del choque. Y esta de acá va a salir en el otro lado, en dirección de donde venía esta, con una velocidad, ¿cuál? ¿Quién sabe? Pero va a ser menor
que la velocidad con la que sale esta. De tal forma que la suma de los dos momentos, ¿cuánto me tiene que dar? Esta trae un momento después del choque. Trae un momento. Y esta se va con un momento después del choque. La suma de esos dos momentos, ¿cuánto me tiene que dar? El momento. El momento original. Porque el momento de aquí, cuando esta estaba quieta, ¿cuánto era? 0. 0. Y esta traía un momento MB. ¿Sí? Chocan. Esta se va para allá y esta se va para allá. Pero la suma de estos dos momentos nuevos, ¿cuánto me tiene que dar? El momento que traía esta. ¿Por qué? Porque la suma de los momentos antes del choque eran MB más 0. ¿Sí? Entonces todo es MB. Después del choque, este es un MB y este es otro MB. Pero la suma de esos dos te tiene que dar el original. Porque el momento se conserva. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Imagínate que vas en la carretera, viene un coche y viene un tráiler en la misma dirección y entonces el tráiler viene con una velocidad mayor que la del coche. Chocan. ¿Qué pasa en el momento del choque? Físicamente. Olvídense de los momentos. ¿Rebota? No. Este se lo lleva, se va. Y ahora la suma de los momentos es la suma de las masas con las velocidades que ya traían ambos. Se despedaza muchísimo. Que es diferente que si viene el tráiler con una velocidad con la que una velocidad menor, el coche viene con una velocidad mayor y ahora el coche es el que impacta al tráiler. ¿Qué sucede? Bueno, pasa lo mismo. Se van pegados. Pero ¿qué pasa aquí en el caso de la colisión del choque? ¿Cómo es la cantidad de movimiento? En este ejemplo, con el ejemplo anterior, solo del coche. Es menor. Es menor porque acá toda la velocidad y el momento se transfirió en el momento de la colisión. Y acá de este lado, en el otro ejemplo, tú le transferiste el momento al tráiler. Es menor tu cantidad de movimiento, pero la destrucción, bueno, es menor todavía porque la destrucción. Que si te llega el plano de llegar el tráiler a pegar, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿eso qué tiene que ver con esta pregunta? Porque no nos están preguntando del momento. ¿De qué nos están preguntando? Ímpetu. ¿Y qué es el ímpetu? Ah, pues mira. ¿Qué unidades tiene el momento? Esta es kilogramos. Metro sobre segundo. Kilogramo por metro sobre segundo. ¿Sale? Kilogramo por metro sobre segundo. ¿Qué pasa si yo tramposamente hago esto? Segundo entre segundo. ¿Qué le estoy multiplicando? Un 1. Tramposamente no le estoy multiplicando nada. Pero físicamente sí me dice algo. Porque mira, tú tienes aquí kilogramo metro sobre segundo por segundo. ¿Y eso qué es? Segundo al cuadrado. Esto es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y aquí te sobra un segundo. ¿Pero esto qué es? Fuerza. ¿Y en qué se mide? Newtons. Estos son newtons por segundo. Pero dijiste algo bien importante. Esto es fuerza. Entonces esto es fuerza por tiempo. Fuerza por tiempo es equivalente de decir masa por velocidad. Fuerza por tiempo se llama ímpetu. O también se le conoce como impulso. ¿Va? Este es el ímpetu. Entonces, ¿qué es el ímpetu? El ímpetu es el tiempo en el que aplicas una fuerza. Entonces, el ímpetu es, vamos a decirlo de otra forma, es la fuerza aplicada en un tiempo determinado. ¿Va? Gracias. Ok. Ahora démonos cuenta entonces de una cosa.
que la cantidad de movimiento y el ímpetu son equivalentes. Por lo tanto, voy a decir que cantidad de movimiento, masa por velocidad, es igual a fuerza por tiempo. Este es un resultado. ¿Sale? De la equivalencia de la cantidad de movimiento con el ímpetu. ¿Va? Ahora sí, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuál es el ímpetu total del sistema antes del choque? Exacto, dice, dos personas se encuentran en una pista de patinaje. Una persona de masa 50 kilogramos se encuentra en reposo. Entonces traes, de este lado, la masa 1 son 50 kilogramos. Y la velocidad 1 son 0. ¿Va? Por lo tanto, de aquí, ¿cuál va a ser su cantidad de movimiento? 0. ¿Va? Y luego, traes una masa 2, que son 65, y un tiempo y una velocidad 2, que son menos 4 metros sobre segundo. Y aquí vamos a calcular entonces la cantidad de movimiento 2. ¿Cuánto es esto? 200. Son 65 por menos 4. ¿Y estos son? 5 por 4, 20. 6 por 4, 24. Menos 260. Menos 260, sí. Menos 260, ¿qué? Newton por segundo. Entonces, antes de la colisión, ¿cuál es el ímpetu total? Menos 260 Newton por segundo. Que debería, ahí creo que está marcada, ¿no? El kilómetro. ¿Eh? Es el primero. Sí, es el primerito, ¿no? El que está arriba de la A. Pongan la A. Perdón, en el caso donde la masa 1 y la velocidad 1 no fuera de 0, ¿qué haría con estos dos valores? ¿O me tendrían que a fuerza venir los dos valores antes de Perdóname, no entiendo. solo nos salió un valor? Sí, porque la velocidad, esta era 0, estaba en reposo. En el caso donde no sea 0, Calculas la cantidad de movimiento aquí, la cantidad de movimiento acá, y se tienen que sumar. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que la cantidad de movimiento se conserva. ¿Ah? Por lo tanto, si la cantidad de movimiento se conserva, la cantidad de movimiento 1 más la cantidad de movimiento 2 debe ser 0. ¿Va? Por eso se deben de sumar. ¿Va? Ok. Bien, siguiente pregunta. ¿Dudas con esto? Una persona sube una caja de 8 kilogramos de masa hasta una altura de 2 metros. Después la regresa hasta donde se encontraba inicialmente. De acuerdo con el concepto de física, ¿cuál fue el trabajo realizado por la persona? ¿Cuánto fue el trabajo que realizó? Fíjate. ¿Esto lo puedo borrar, no? Entonces, tienes aquí una altura, no sé, lo que sea. Y tienes aquí un objeto de masa M. Lo vas a subir hasta una altura H. Y luego de aquí lo vas a bajar y lo vas a regresar al mismo lugar hacia donde estaba. ¿Cuánto trabajo se realizó ahí? Para hacer esto que acabo de escribir. Para subir la caja y luego bajarla. ¿Cuánto trabajo se realizó? ¿Por qué? Pues ahorita como me estaba explicando hace rato era que yo era positivo y era negativo. Si lo vemos desde el punto de vista vectorial, pues hacia arriba el trabajo es fuerza por distancia. O sea, la fuerza es el peso por la distancia h. Entonces es el trabajo. Peso por altura, ¿va?
Y cuando vas para abajo, ahora la fuerza la estás aplicando en sentido contrario. Entonces, el trabajo ahora es menos el peso por la altura. Y entonces, al final, ¿cuánto trabajo hiciste? Pues el trabajo 1 más el trabajo 2, ¿qué cuánto te da? Este más este, ¿te da? 0. Desde el punto de vista vectorial es 0. Y desde el punto de vista físico, también es 0. Ahí nos dice, ¿no? Desde el punto de vista físico, ¿cuánto es? Es 0. Si tú tienes un objeto que partes de un punto A, hace cualquier trayectoria, la que quieras, la que sea, de tal forma que regresa al punto A, ¿cuánto se desplazó? 0. Por lo tanto, su trabajo es 0, su energía es 0, todo es 0. ¿Va? Aunque haya hecho una trayectoria, regresó al mismo punto. Su desplazamiento fue 0. ¿Va? Ok, esa pues ya saben cuál es, ¿no? La ecuación que permite calcular la energía cinética de una partícula de masa m con velocidad v es En medio de masa. un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya. Se termina mecánica. Química termodinámica. Dice, la capacidad específica del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado Kelvin. Para calentar 60 gramos de agua, de 40 grados hasta 60 grados, se requieren aproximadamente ¿cuántas calorías? ¿Qué pasó? Ok. Sabemos que el calor específico del agua es calor. Bueno, el calor específico de cualquier sustancia es calor entre masa por diferencia de temperaturas. ¿Va? En específico, para el agua, sabemos que esta cantidad es 1. ¿Sale? Ok. Entonces tú dices, el calor es igual a masa por diferencia de temperaturas. ¿Sí o no? Y ya, ¿no? ¿Cuál es la masa? 60 gramos. 60 gramos. Entonces esto es igual a ¿cuántos kilogramos? 60 gramos. La masa son 60 gramos. 0.006 gramos. Entonces la masa es igual a 0.06 kilogramos. ¿Sale? Entonces son 0.06 kilogramos por una diferencia de temperaturas que es que la vas a llevar de dónde a dónde. Entonces son 60 menos 40. ¿Y eso cuánto es? 0.06 por 20. ¿Y eso es? 2.006. Si tú quitas este, se va a este punto. 0.6 por 2 es 1.2. Ah, sí, perdón. Sí, ¿no? Sí, si fuera 0.6 sí sería 2. 1.2, pero no me dio. A ver, ¿por qué no me? Ah, porque no, ¿por qué no me dio? Vas de 40 a 60, son 60 gramos. Ah, es que está, no hay que convertirlo. No, no hay que convertirlo. Es entre gramo por grado Kelvin. Entonces este no es 0.6, son 60. Entonces ahora sí, son 60 por 20. 2 por 6, 12, 0, 0. Ahí está, 1200 calorías. ¿Va? 1200 calorías. ¿Cuántas calorías? ¿Cuántas calorías hay en un kilo? Pues 1000. Porque si una caloría hay en un gramo y en un kilo hay 1000 gramos, pues entonces hay 1000 calorías. ¿No? Ah, claro que sí. Calor específico es calor entre masa por diferencia de temperaturas. Q
Ay, perdón. Gracias. Discúlpenme. Caloría. Esto es calor. M pues es la masa, se mide en kilogramos. Y delta T, en este caso son Kelvin, pero este delta T pueden ser Kelvin, pueden ser Celsius, o pueden ser Fahrenheit, o cualquiera de esos. ¿Va? Ahora, ¿qué significa tener un sistema en equilibrio térmico? Imagínate que tienes dos objetos. Un objeto con un calor específico 1 y otro objeto con un calor específico 2. Los haces entrar en contacto. Después de un rato, ¿qué va a pasar con sus temperaturas? Van a ser iguales, ¿verdad? O sea, sus temperaturas finales o su temperatura de equilibrio va a ser igual al final, después de que pase un cierto tiempo, ¿sí o no? ¿Cómo puedo ver el equilibrio en una ecuación? O sea, ¿cuál es la ecuación del equilibrio térmico? En términos de los calores específicos. Pues mira, si calor específico es calor 1 entre masa 1 por diferencia de temperaturas 1, calor específico 2 es calor 2 entre masa 2 por diferencia de temperaturas 2, ¿sí o no? Pero en este caso, ¿quién es la diferencia de temperaturas? Pues va a ser la temperatura inicial menos la temperatura de equilibrio. ¿Ah? Y en este caso, ¿quién es la diferencia de temperaturas? La temperatura de equilibrio menos la temperatura final. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? ¿Cómo quedaría la ecuación? De estos, ¿quiénes son iguales? No. A ver, perdón. ¿Por qué no la temperatura? Porque inicia con distintas temperaturas. O sea, uno inicia con una temperatura y otro inicia con otra temperatura. ¿La temperatura de equilibrio va a ser la misma al final? Sí, pero esa es la que desconozco porque quiero conocer cuál va a ser la temperatura de equilibrio de estos dos, ¿no? Entonces aquí, de hecho, está mal escrito este final, porque también es una temperatura inicial, la de la otra sustancia, ¿va? ¿Quiénes ahora sí son iguales? La temperatura de equilibrio sí, pero esa desconozco cuál es. Hay otra variable que es igual en ambos, ¿cuál? ¿Por qué lo dijeron? El calor. ¿Por qué el calor? Pues quién sabe. Pues el calor, ¿por qué? Porque el calor va a ser el mismo que ocupe una sustancia para equilibrar a la otra, que la otra sustancia para equilibrarse con la otra. O sea, el calor va a ser el mismo. La transferencia de energía entre ambos va a ser la misma. Por eso el calor en ambas sustancias es igual. Entonces, ¿qué hago a partir de ahí? O sea, a partir de ahí hago esto, mira. Calor específico 1 es igual a calor 1 entre masa 1 por temperatura I menos temperatura E. Y de aquí digo que el calor 1 es igual a calor específico 1 por masa 1 por temperatura I menos temperatura E. ¿Sale? Y de acá, ¿qué hago? Lo mismo. Calor específico 2 es igual a calor 2 entre masa 2 por diferencia de temperaturas, que es temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. ¿Sale? Ahora, podrán protestar, oye, ¿y aquí por qué está aquí y aquí está acá? ¿Por qué creen? No lo sé. No, pero ¿por qué en uno está restando y en el otro no está restando? ¿Qué pasa con la energía? ¿De dónde a dónde va? O sea, para un cuerpo va a ceder energía y el otro cuerpo va a recibir energía. El que cede energía le tienes que restar y el que absorbe la energía, no le tienes que restar. Pues por eso es ese cambio de signos ahí. Bueno, este es calor 2 es igual a calor específico 2 por masa 2 por temperatura en equilibrio menos temperatura inicial. ¿Sale? Ahora, como el calor 1 y el calor 2 son iguales cuando están en equilibrio térmico, para estar en equilibrio térmico, este calor debe ser iguales
entre ambas sustancias, puedo decir esto, que calor específico 1 es igual, ¿no es cierto? Calor específico 1 por masa 1 por temperatura inicial menos temperatura de equilibrio es igual a ¿quién? Calor específico 2 por masa 2 por temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. ¿Sale? Bueno, y luego, ¿qué con todo este choro? ¿Para qué me sirve o para qué hice eso? Ya. ¿Qué quería? No. Bueno, sí. Uno es en los calores específicos, pero el otro, ¿cuál era? Que me dijeron por acá. ¿No? El calor ya. Se igualaron, llegamos a esta ecuación. ¿Qué queremos conocer al final de cuentas cuando tengo dos cuerpos en equilibrio térmico? La temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues la despejo de ahí. Para despejarla, entonces hay que desarrollar calor específico 1 por masa 1 por temperatura inicial menos calor específico 1 por masa 1 por temperatura de equilibrio. ¿Sí? Esto es igual a ¿quién? Calor específico 2 por masa 2 por temperatura de equilibrio menos calor específico 2 por masa 2 por temperatura inicial. ¿Sí o no? Y luego voy a hacer esto. Calor específico 1 menos calor específico 1 por masa 1 por temperatura de equilibrio es menos calor específico 2 por masa 2 por temperatura de equilibrio es igual a ¿quién? A menos calor específico 1, perdón, 2. ¿Me van siguiendo? Por masa 2 por temperatura inicial, o sea, estoy en esta, y luego esta la paso para el otro lado. Menos calor específico 1 por masa 1 por temperatura inicial. ¿Qué quiero hacer? Quiero despejar la temperatura de equilibrio. Ahora todo me queda en menos, todo lo multiplico por menos, ¿sale? Entonces, de una vez voy a multiplicar y voy a factorizar. Temperatura de equilibrio por calor específico 1 por masa 1 más calor específico 2 por masa 2. ¿Eso es igual a quién? O sea, de este lado, ¿qué me queda? Calor específico 2 por masa 2 por temperatura inicial más calor específico 1 por masa 1 por temperatura inicial. Y entonces ahora sí me queda que la temperatura de equilibrio es igual a calor específico 2 por masa 2 por temperatura inicial más calor específico 1 por masa 1 por temperatura inicial entre calor específico 1 por masa 1 más calor específico 2 por masa 2. Y esa es la temperatura de equilibrio. ¿Vale? ¿Es aquí donde dice? Sí. Es eso. ¿Tampoco no está bien padre? Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pues creo que por ahí hay un problema. No sé si es el que sigue. Que dice, bueno, este no es, pero dice, si dos objetos están en contacto térmico, perdón, otra vez. Si dos objetos están en contacto térmico, ¿qué propiedad de esos objetos determina si están en equilibrio térmico? La temperatura. ¿Por qué? ¿Cómo debe de ser? Igual. Igual. ¿Vale? ¿Cuál respondió? La 26. ¿Dónde? Es la de. Es la de. ¿Sale? Siguiente. Ah, ok. Sí. Copien.
¿Listo? Ok, a ver, el que sigue, ¿cómo lo respondí? ¿Cuál? Ok, ¿qué dice la fórmula del calor específico? Calor específico es calor entre la masa por la diferencia de temperaturas. ¿Y qué dice el problema? Centígrados se aplicaron 24 calorías. Su temperatura final fue de 24 centígrados. ¿Cuál es el valor de la capacidad térmica específica de dicha materia? Exacto, o sea, nos preguntan cuál es el calor específico. Y aquí ya nos dan los datos. Y entonces, ¿cuál es el calor? ¿34, no? 34 calorías. Entre la masa, que son 50 gramos, por la diferencia de temperaturas, que son 24 menos 18. ¿Cuánto es? 6. ¿Y esto cuánto es? Pues mira, 34 y 6 tienen mitad. La mitad de 34 son 18. Estos son 50 y 6. La mitad de 6 son 3. Y 18 entre 3. ¿Cuánto es? 6. Esto es 6 entre 50, que tiene mitad, son 3 entre 25. Y ya. ¿Cuánto es eso? ¿Sale cuánto es? Uy, aquí está difícil, ¿no? ¿Cuánto nos da? 3 entre 25. 0, 0.1. 5, 0. 2. Punto 2. Punto 12. Pero aquí no hay un punto 12. Entonces, ¿cuál sería? La A. Punto 119. Inciso A. ¿Y no? Porque, a Es ver, la que más afecta. ¿no me equivoqué en algo? Vamos a ver si me equivoqué. 34, la mitad de 34. No son 18. 18. ¿Cuánto es la mitad de 34? 17. 17. Entonces aquí ya valió, porque ya todo esto. Entonces son 17 y 3 por 50 son 17 entre 150. Ya, entonces estaba mal esto. Y entonces, ¿cuánto es 17 entre 150? Punto 11. 17 entre 150, no sé, pero son punto 111, 113. Sería la No, B. no es que no les creo.
Dice que está haciendo una división para meter esto. No, es que, ¿sabes qué? En este caso, fíjense, podría optar por cualquiera de las respuestas haciendo un cálculo mental rápido, pero aquí tengo un problema, ¿cuál? Que Que hay dos que están bien parecidas. Punto 119 y punto 113. Entonces ahí, eso ya valió, ya no puedo hacer cálculo mental. Los 17 entre 105. Sí, 11 punto 113. O sea, no es que es confiar. Siempre hay que asegurarse. Una de las premisas principales en la ciencia es que tiene que ser sujeta a la crítica. Es decir, que siempre tiene que ser cuestionable. Siempre la ciencia, siempre tiene que ser cuestionable. Es uno de los pilares fundamentales de la ciencia moderna. Antes la ciencia era absoluta, ¿no? O sea, le crees a la ciencia y no había algo más allá de la ciencia, lo que se llama el positivismo. Pero después de Kant viene el criticismo, a partir de la crítica de la razón pura. Y luego vienen otros criticistas. Esto hace que haya una pauta para que la ciencia no sea nada más lo que le llamamos las ciencias duras, física, matemáticas, química, sino que también dé posibilidad a las ciencias sociales. ¿Va? Entonces, en ese sentido, por eso cuestionamos el dato de 113. Maestro, ¿por qué de 34 factores? ¿Qué me pregunto? Ah, sí, no te preocupes. Es la Explico. Pero si saca mitad, no saca mitad, arriba y mitad. abajo. Exactamente. Y abajo sí saqué mitad. ¿Sí? 3, 34 y 6. ¿Por qué? Porque tengo que sacarle mitad a todos los factores. Como son factores, solamente se le va a sacar a uno de los dos factores, ya sea al 50 o al 6.
Ok. Y pasamos mejor a la 33. ¿Ondas? Pues mira, ya esta es la última de cálculo, ¿no? Ya las demás son como preguntas. Pues bueno, vámonos más rápido. Va. La que sigue. A ver, díganme cómo se respondería la que sigue. La 29 dice: un sistema formado por un recipiente de acero de 1.5 kilogramos. Entonces, tú tienes aquí un material 1. Entonces, un recipiente de acero que tiene una masa 1 de ¿cuánto? De 1.5 kilogramos, o sea, 1.500 gramos. ¿Sí? Tiene un calor específico de 0.11 calorías entre gramo por grado Celsius. Ese es uno. Y el material 2 son masa 2, que son 2 kilogramos de agua, que son 2.000 gramos de agua, cuyo calor específico es de ¿cuánto? 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. ¿Va? El calor necesario para elevar su temperatura de 20 grados Celsius a 31 grados Celsius es. Entonces, ¿cuánto calor necesito para elevar su temperatura de 20 a 30 grados Celsius? ¿Sí? 31 menos 20. O sea, tiene que haber una variación de temperaturas de 11 grados Celsius. Va. A ver, ¿cómo lo haríamos? En este caso, ¿cómo se resuelve? ¿Se saca individualmente y luego? ¿Y luego se suma? Entonces, ¿qué sacamos? El calor individual para cada uno de ellos. Entonces, ¿cuánto es el calor? Pues vamos a sacar el calor para el material 1. Entonces, el calor para el material 1 es igual a 0.1. Sí. A ver, ¿cómo saco el calor? Porque ya se me olvidó. Aquí está. Ahí está, ¿no? Es que estoy perdido. Calor específico, que es 0.11 por 1.5 son 1.500 por diferencia de temperaturas, que son 11. Ahí está. ¿Y eso cuánto es? Vamos a hacerlo rápido. Son 0.11 por 11 por 1.500. Son 1.815. 1.815. ¿Qué? Calorías. Ahora, el calor 2, ¿cuánto sería? 1 por 2.000 por 11. ¿Y eso cuánto es? 22. 22.000. ¿Sí o no? 11 por 2.000. Son 22.000, va. Y luego, entonces el calor es calor 1 más calor 2, que son 22.000 más 10.000, 1.800, 1.815. 5, 1, 8, 3, 2. 23.815 calorías. ¿Sí? Bueno, perdón que lo haya hecho rápido con calculadora, pero si no se nos va a ir el tiempo.
O sea, ¿cuál es la cuestión de esto? Que si tenemos un sistema compuesto por más de un material, lo que tenemos que hacer es sacar individualmente el calor para cada uno y luego sumarlos, ¿va? O sea, ¿no es entonces la misma cantidad de calor la que vas a ocupar para elevar la temperatura de un sistema compuesto por dos materiales? ¿No es la misma cantidad de calor? ¿Por qué? Porque cada uno de estos materiales que tienen en particular tienen calores específicos diferentes. Entonces vas a ocupar un calor para uno y otro calor para otro. Si están mezclados, pues no importa, es una mezcla que tienes esos calores específicos en cada una de las dos. Vas a incrementar el calor específico, ¿va? Ok, siguiente. Dos balines metálicos con la misma cantidad de masa son calentados. Uno es de cobre y otro es de plomo. Se acercan a la misma fuente de calor y se observa que después de un tiempo el balín de plomo comienza a derretirse. ¿Esto se debe a qué? Si se derrite, ¿por qué se derrite? Porque tiene un punto de fusión. Tiene un punto de fusión, ¿verdad? Bajo que el de cobre. Tiene un punto de fusión más bajo, ¿por qué? Porque Se derrite antes, o sea, necesitas menos calor para derretir ¿quién? ¿A quién? Al no, plomo que al cobre. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta? la B que la química del cobre es mayor que el plomo. La capacidad térmica específica del cobre es mayor. Sí, claro. Capacidad térmica específica, ¿eso a qué se refiere? ¿Que necesitas más calor? Capacidad térmica es, La capacidad para soportar el calor. en pocas palabras, sí, no lo pudiste haber dicho. La capacidad térmica es la capacidad para soportar el calor. ¿Quién soporta más el calor en este caso? El cobre. Soporta más calor que el plomo. El plomo se derrite antes. Siguiente pregunta. Una moneda metálica está sobre el pasto de un jardín soleado. Algunos minutos, es que hay un punto. Algunos minutos al momento de recogerla, se percibe en la mano que la moneda está más caliente que el pasto. ¿Lo anterior se debe a qué? Conductividad. A ver, ¿sí se entiende la pregunta? O sea, estás ahí en el jardín y hay una moneda en el pasto. Y ahí se queda un rato la moneda. Entonces vas al rato y pones la mano sobre la moneda y la otra mano sobre el pasto. ¿Cuál te va a quemar? La moneda. Eso te hace percibir que la moneda tiene más temperatura que el pasto. O puedo decir que la moneda está más caliente que el pasto. ¿Por qué? Si están bajo la misma fuente de calor. Porque tiene mayor conductividad. ¿Quién? La moneda. La moneda tiene mayor conductividad térmica. O sea que conduce más rápido y más eficientemente ¿a quién? Al calor. Al calor, por ser ¿qué? Metal. Por ser un metal. ¿Vale? Ok. Entonces la conductividad térmica de la moneda es mayor. Un sistema está en equilibrio térmico. ¿Cuándo? Está en contacto. Exacto. Su temperatura es igual a la de otro sistema con el que está en contacto térmico. Siguiente pregunta. Una masa de 2 gramos de mercurio y calor específico igual a 0.033, con una temperatura de 22 grados, se le aplicó una caloría. ¿Cuál es la temperatura final? No lo voy a resolver, porque me va a llevar. Ya, vamos a hacer más eficiente. Pero díganme cómo se resuelve. Con la fórmula que se acuerda. O sea, ¿cómo se resuelve? Dice, el calor específico es calor por masa entre diferencia de temperaturas. Bueno, la voy a escribir así. Temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? ¿A quién queremos conocer en este problema? A la temperatura final, entonces la despejamos.
Ahí dejo la masa y me queda temperatura final menos temperatura inicial es igual a calor entre masa por calor específico. Y luego ya le sumo los paréntesis. Y entonces le quito la temperatura inicial. Temperatura final es igual a calor entre masa por calor específico más temperatura inicial. ¿Y ya? ¿Sale? Sustituyo los datos. En este caso, ¿qué datos tengo? La masa es de 2 gramos. El calor específico es de 0.033. ¿Qué más? El calor es de 1 caloría. Y la temperatura inicial es de 22 grados Celsius. Ya. Sustituyen aquí. Pues no sé qué decir. Ahí tendría que ser exacto porque cambiaron el punto. ¿Mandé? Tendría que ser con más exactitud. ¿Por qué cambia el punto? Pues no tendría que ser con tanta exactitud porque fíjate que aquí sí puedes hacer cálculo mental. Y sin temor a equivocarme puedo decir que es 37.15. ¿Por qué? Porque estás en 22. Estás en 22. No vas a pasar a menos de 22, o sea, no va a ser no va a ser 3.7. Ahora, pues tampoco vas a tener exageradamente mucha temperatura, como lo pueden ser 371 o 3175. Va a variar bien poquito, porque ¿cuánto le estás metiendo? 1 caloría. Entonces va a variar muy poco. ¿Qué tanto varía? Pues 37.15. Va a ser la final. ¿Va? Ok. Según la teoría cinética de los gases, la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética media de las moléculas, inversamente proporcional a la energía potencial de los átomos, inversamente proporcional a la energía cinética media de las moléculas, o una proporción cuadrática del número de moléculas. ¿Cómo se define la temperatura desde el punto de vista de la energía cinética de los gases? Temperatura es igual a energía. ¿La temperatura cómo se define? Energía cinética. No, esa es la energía total. La temperatura. La temperatura de cualquier cosa es la energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo. ¿Sale? Si aumenta la energía cinética promedio, ¿qué le va a pasar a la temperatura? Va a aumentar. Entonces es una relación directa, ¿no? Entonces la temperatura es directamente proporcional a ¿quién? A la energía cinética promedio de las moléculas. Sería la energía de Nelson. Hay un recipiente con 1 litro de agua y otro con 2 litros de agua. Ambos a temperatura 20 grados Celsius. Si calentamos por un tiempo con la misma flama ambos recipientes, podemos afirmar que ¿sí? ¿Qué dice el calor específico? Transferiría la cena. Sí. ¿Se transfiere más energía? ¿Cuánta energía estás transfiriendo? No, la misma, ¿no? La misma, porque ¿quién está transfiriendo la energía? La flama transmite la energía. Ahora, no puede ser que estén a la misma temperatura, porque tienen diferente masa. Justamente eso, diferente masa. Entre más masas es más tiempo que se requiere. Más tiempo que se requiere. Que llega a su punto de- Es correcto, sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La B. Hemos proporcionado a los 2 recipientes la misma cantidad de calor. Pues sí, eso es cierto, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues quién sabe. Pero lo que sé es que le estoy proporcionando a los 2 la misma cantidad de calor. ¿Va? Ok. ¿Listo?
Va. Siguiente, un fenómeno ondulatorio. En un fenómeno ondulatorio, la cantidad de ciclos por unidad de tiempo recibe el nombre de frecuencia. Cantidad de ciclos o número de oscilaciones o número de ondas por unidad de tiempo es lo mismo. Y se llama frecuencia. ¿Va? Ok. Siguiente, ¿qué dice? ¿Dónde está? Una radiodifusora de FM transmite a 88 megahertz. ¿Qué interpretación física se deduce de ello? Mega. ¿A qué hace referencia el mega? ¿Se acuerdan? Mega. Se le agregan 2 ceros. Millones. ¿Cuántos ceros? 3. Esos son miles. 6. Acuérdense, tengo la unidad y arriba tengo 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, y luego 1,000,000,000, y bueno, y voy para arriba, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Esta es la unidad. Esto es 10 a la 0. Esto es deca. Deca es 10 a la 1. Y luego esto es hecto. 10 a la 2. Esto es kilo. 10 a la 3. Esto que me falta aquí. Bueno, sí, son 10,000, pero más bien del kilo me voy a brincar ya hasta acá. ¿Qué se piensa? Kilo, o sea, son los más frecuentes, pues. No, kilo, del kilo es el mega. El mega es 10 a la 6. Y luego del mega siguen los miles de millones, que es el giga, que es el 10 a la 9. Y luego aquí voy a tener, ya no lo voy a escribir, pero es un 10 a la 12. Se llama tera. Y luego voy a tener hacia arriba un 10 a la 15 que se llama peta. ¿Sale? Su símbolo. No tiene símbolo. D mayúscula, H, K, M, G, T, P. Es el símbolo. ¿Va? Si voy para abajo, de aquí del 1 me voy al punto 1. Luego me voy al punto 0,1. Luego me voy al punto 0,01. Luego punto 0,000,01. Y luego punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego un 1. Y luego punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y luego un 1. Y luego con 15. Y un 1. ¿Va? Y luego, ¿qué me voy aquí? Al deci. 10 a la menos 1. Y luego me voy al centi. 10 a la menos 2. Y luego me voy al mili. 10 a la menos 3. Luego, micro. 10 a la menos 6. Y luego, nano. 10 a la menos 9. Luego, pico. 10 a la menos 12. Y luego, ¿cuál? Femto. 10 a la menos 15. ¿Sale? Símbolos. D minúscula, C minúscula, M minúscula. Mau. Nano, N. Pico, P minúscula. Femto, F minúscula. ¿Sale? Ya. Entonces, esos son los órdenes de magnitud, los símbolos y la escala en potencias de 10. ¿Va? Para la notación científica. Siempre es mejor trabajar con notación científica. O sea, si tenemos numerotes muy grandotes, si tenemos numeritos muy chiquitos, siempre es reducirlos a estos. Y si se encuentran con estos prefijos o con estos símbolos, ya saben a qué estamos haciendo referencia, a qué orden de magnitud hacemos referencia. ¿Va? Pues dice aquí.
Una radiodifusora transmite a 88 megahertz. ¿De qué estamos hablando? 88 millones de hertz. Por segundo. Por segundo, ¿no? Megahertz, porque ¿qué es un hertz? Hertz es igual a 1 entre segundo. Entonces, si estamos hablando de hertz, estamos hablando de 1 entre segundo. Entonces, es el número de oscilaciones por segundo. En este caso, 88 millones de ondas por segundo. ¿Va? ¿Eso es mucho? Es muchísimo. 88 millones de ondas por segundo. Es mucho. ¿Y cuál será la frecuencia de los rayos gamma? Por ejemplo, en la bomba atómica, lo que salió de la bomba atómica fueron rayos gamma. Fue radiación gamma. Pues no sé. No sé cuál sea la frecuencia. Pero han de ser frecuencias muy, muy altas. No tengo idea. No tengo idea cuál es esa. Pero pues esa frecuencia es muy alta y es una onda de radio, ¿no? Son megahertz. Son ondas de radio. Ok, siguiente. Si aumenta la longitud de onda de una onda electromagnética en el vacío, entonces aumenta la longitud de onda. ¿De acuerdo? Es 10 a la 22. 10 a la 22 Hz. No, pues es una bestialidad, ¿no? La frecuencia de los rayos gamma. Sí. Rayos X. 10 a la menos 22. No, por 10 a la 22 Hz. No, pues es mucho. Sí, voy a ver. A ver, tenemos una onda. ¿Sale? Tenemos una onda. En las ondas prácticamente hay dos cosas que ustedes tienen que considerar, que tener en mente. La frecuencia y la longitud de onda. La frecuencia es el número de oscilaciones y la longitud es el tamaño de la onda. ¿Va? ¿Qué pasa si la longitud de onda se reduce? Mira, si la longitud de onda se reduce, digamos que en este pedazo ahora van a hacer esto. Entonces, ¿qué le pasó a la frecuencia? No. Aumentó, disminuye la longitud de onda, porque ahora la longitud de onda de tener eso, ahora tienes esta longitud de onda, disminuyó la longitud de onda. Por lo tanto, la frecuencia aumenta. Si disminuye la longitud de onda, la frecuencia aumenta. ¿Y qué le pasa a la velocidad? Acuérdate que la velocidad de propagación es igual a longitud de onda por frecuencia. Longitud de onda por frecuencia. Si la longitud de onda disminuye, ¿qué pasa con la velocidad? Es directa, ambos son directos. ¿Quién aumenta? La frecuencia, ¿sale? Pero ahorita vemos qué pasa con la velocidad. Si la longitud de onda disminuye, ¿qué le pasa a la velocidad? Disminuye. O sea, ahora se hace más lenta. A ver, espérame, lo estoy explicando mal, disculpen. Longitud, la velocidad de propagación, ¿no? Aquí está la ecuación. Si la longitud de onda disminuye, pues la velocidad también disminuye. También disminuye. Porque es directa. ¿Y qué pasa con la frecuencia? Si la frecuencia disminuye o aumenta, pues les pasa lo mismo a la velocidad, porque es directamente proporcional. ¿Sí o no? La velocidad es, sí, claro, porque la velocidad es longitud de onda entre periodo, pero esto es longitud de onda por 1 entre tiempo, y 1 entre tiempo es frecuencia, longitud de onda por frecuencia. Entonces la velocidad de propagación de la onda es longitud de onda por frecuencia, es directamente proporcional. Si la longitud de onda disminuye, la velocidad disminuye, y pasa lo mismo con la frecuencia. Si la frecuencia disminuye, la longitud de onda, pues, la velocidad también disminuye. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Si la longitud de onda
electromagnética, si aumenta la longitud de onda electromagnética en el vacío, entonces, la frecuencia Aumentar. Sí. Pero no estamos hablando, no. Porque A ver, ojo, chicos, ojo, a ver. Volten acá, conmigo a la ecuación. Onda electromagnética. Si estoy hablando de onda electromagnética, la velocidad de propagación, ¿cuál es? En una onda electromagnética, la velocidad de propagación, ¿cuál es? La de la luz. Es constante, es la de la luz. C es longitud de onda por frecuencia en las ondas electromagnéticas. ¿Vale? Una onda electromagnética es luz y se mueve con velocidad de la luz. ¿Qué pasa? Fíjate qué le pasa a la frecuencia. Frecuencia es igual a longitud de onda, ¿no es cierto? A velocidad entre longitud de onda. ¿Qué pasa si la longitud de onda disminuye? La frecuencia aumenta. Esto sí pasa. Aquí lo dice esta ecuación. Y es al revés. Si la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye, porque esta permanece constante, esta no le hace nada. ¿Vale? Esa es algo que es cierto. ¿Qué también pasa? Pues que si tú tienes... No, pues no puede aumentar la velocidad de la luz, ¿o sí? Solamente pasa eso. Si aumento la frecuencia, si aumento la longitud de onda, ¿va a aumentar esta C? ¿Por qué no? ¿Por qué? Que la frecuencia disminuye, exacto. ¿Esta puede aumentar? ¿Esta puede disminuir? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Esta quién es? La velocidad de la luz. ¿Y cómo es la velocidad de la luz? Constante. ¿Cuánto vale? Por eso es bien importante esto que nos están diciendo en la pregunta. Una onda electromagnética. Porque una onda electromagnética. Y además te están diciendo ¿en dónde? En el vacío. O sea que ni siquiera hay un medio el cual esté frenando la velocidad de propagación de esa onda. Entonces es una onda electromagnética y además está en el vacío. Si es una onda electromagnética y está en el vacío, ¿cuánto vale C? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. O lo que es lo mismo, 300,000 kilómetros por segundo. Es constante. No aumenta ni disminuye. Porque esa velocidad en el vacío es constante en una onda electromagnética. Entonces, ahora sí, si tengo una onda electromagnética, en el vacío pasa esto. Que la frecuencia es inversamente proporcional ¿a quién? A la longitud de onda. Entonces, ¿qué pasa si la longitud de onda aumenta? La frecuencia disminuye. ¿Va? Si fuera cualquier onda que no fuera electromagnética, aparte de que pasara esto, ¿qué también pasara? ¿No? ¿Quién? La velocidad, ¿verdad? Si no fuera electromagnética, entonces sí vale que decir esto, velocidad es longitud de onda por frecuencia. Y entonces aquí esta sí varía. Pero como es electromagnética, no. ¿Por qué? Porque si es electromagnética, se mueve con velocidad de la luz. Y eso es constante, y más en el vacío. Entonces, esto pasa. Qué bonita pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La D. La D. La frecuencia disminuye. ¿Va? Ok. Ahora, yo les voy a proponer algo. Mande. Que discutan para todos. A ver, ¿cuál es la que sigue? Espérame, pero yo les iba a proponer algo. Es obvio, son 70 y tantas preguntas que no voy a hacer. Entonces,
Con ustedes le hice así la vez pasada, que no terminamos un examen y lo subí a una enlace en YouTube. Bueno, pues lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Las preguntas que me van a hacer falta, porque me van a hacer falta, las voy a explicar. Y luego subo un video a YouTube, ya nada más ustedes lo ven. Y sirve de que, si no lo entienden, pues lo repiten y lo repiten hasta que lo entiendan, ¿no? Y si no le entiendo. Y si no lo entienden, pues ya me preguntan, me comentas. mandan un mensaje, oye, profe, no estás bien, güey. ¿Cómo? Pero si lo subo a un enlace, ahí me puedo poner un mensaje. ¿Va? O ahí lo pongo. O aquí lo tengo. Pero no lo pongo como privado. Es que si lo pongo privado, luego tengo que estarles dando permiso a cada quien quiera y estar viendo los videos. Entonces, como público, no, ya, quien sea lo vea. ¿Y cómo se llama su canal? Se llama, pues, como me llamo yo. Canal de Ricardo Barrera. Bueno, ahí tengo algunos videos. Sí. Están así, o sea, no es así, no tienen ni la superproducción ni no pueden ser tediosos. Son soluciones de algunas preguntas, algunos exámenes explicados, algunos temas también ahí que tengo explicados, y ya, ¿no? No hay como mucho. Pero en particular, no lo he hecho. Estas preguntas, entonces está chido que lo puedo subir y ya, lo voy a explicar. ¿Ah? Sí, exacto. Y ya cualquier duda que tengan, pues pueden escribir aquí. Ahí compañeros, escriban. No, si quieren, si no, no pasa nada. Voy a ver los anuncios que dice. O sea, creo que lo máximo de vistas que tengo en un video son como 50. Son bien poquitas. Pues a quién le interesa realmente estudiar esto, más que los que no terminaron de ver los exámenes que van a tener en la enlace. Ok, entonces, bueno, y su tarea, esa sí va a ser hasta para. Ya no. Acabamos mañana. Ya no, entonces ya. Sin tarea. ¿No? Si tienen que entregar algo, pues van a entregar estos. Ahora, como yo todavía no sabía hasta qué pregunta me iba a quedar, entonces no lo he subido, no lo he hecho. Entonces, no lo esperen hoy ni mañana, o mañana ya en la noche. Ya mañana ya en la noche, tarde-noche, estaré subiendo esto. Pero más seguro el lunes en la tarde ya lo van. Antes de la tarde, porque yo toda la semana trabajo y estoy así, super full de tiempo, entonces lo tengo que hacer a fuerzas mañana. Entonces yo mañana subo el video. Y de todos modos, les voy a mandar el enlace. Tienen, creo que un grupo aquí de Así es. de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp, entonces les mando el enlace en ese grupo para que lo puedan, ver. Igual para los que no vinieron, igual les digo. Gracias. Va. Y pues vamos a terminar. No, ya acabó. Nos quedamos en la pregunta 38. Va. La 38. Entonces, a partir de la 39, lo van a tener ahí en un video que les voy a subir, ¿va? Y cualquier duda que tengan, no duden en echarme ahí un mensaje.